No, se la No se ve pantalla nada. en negro nomás. Bien. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, la del tamaño celular era lo que, la del tamaño celular, la 2 y la pregunta 12. No sé si había alguna otra más. Vamos a revisar todas, por supuesto, del trabajo práctico evaluatorio 10, pero era para estar como más atenta o concentrarnos un poquito más en esas preguntas. Entonces, vamos iniciando, cualquier cosa me paran, repito, o si les quedó con duda esa respuesta, lo vemos cuál es la correcta, ¿sí? Bien, entonces, la primera pregunta decía, un segundo, la primera pregunta decía, teniendo en cuenta las diferencias entre la membrana plasmática de arquea y bacteria, es correcto afirmar que. Van a ver que durante la resolución o la revisión de este TP, yo he ido resaltando en cada pregunta qué había que mirar, porque en este TP habían muchos que eran incorrectas o cuál no era la opción, entonces para concentrarnos en esa parte. Acá nos preguntaba cuál era correcto con respecto a las arqueas y bacterias. La opción 1 decía, el dominio bacteria presenta en su membrana sus ácidos grasos unidos mediante unión tipo éter. Esta estaba incorrecta. ¿Pudieron reconocer el por qué estaba incorrecta en esta? Yo ahí tengo el chat por si quieren escribir o hablar. Las dos las puedo ver. ¿Se acuerdan qué tipo de uniones tenían las bacterias? Tipo unión éster. Éster, muy bien. Ahí estaba el error. Y la siguiente, la B, también tenía el error porque decía dominio arquea y en realidad era unión éter. Ahí estaba como inverso justamente a propósito. La D decía la membrana del dominio bacteria está formada por isoprenoides, también era incorrecta. Esas cuatro las tenían los dos, tanto técnicos como odonto. Y la que estaba correcta era que la membrana del dominio arquea podía ser una mono o una bicapa lipídica, ¿sí? Y entonces, en odontología tenían como 10 que todas eran correctas, esa tampoco era correcta porque eran todas incorrectas, excepto la C. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tipo de membrana tenían el dominio bacteria? El dominio arquea podía ser una mono o una bicapa y el dominio bacteria y eucaria podían ser bicapa lipídica. ¿Sí? Eso es como para ir haciendo un pequeño repaso. La pregunta 2, que era una de las que habían dudas, dice, en cuanto a los procariotas, ¿qué es incorrecto? Entonces, la opción A dice, pertenecen al dominio arquea y bacteria y al reino monera, 100% correcto. El C, los flagelos procariotas están formados por monómeros de flagelina y no están cubiertos por membrana celular y se denominan flagelos de fibrilla única. Esa también era correcta. La D dice, algunas bacterias tienen capacidad de desarrollar una espora a su alrededor y cuando las condiciones del medio son adversas para el crecimiento y desarrollo de la bacteria, también es correcto. Y en odontología se agrega la opción, algunos tienen una cápsula o capa mucosa que aumenta su virulencia. Esa también era correcta. La que era incorrecta era la B. Ahora vamos a ver el por qué. Las bacterias gram positivas se tiñen de color violeta y poseen una sola capa de pared celular. Eso sería totalmente correcto. Las gram negativas se tiñen de fucsia rosa y tienen dos capas de pared celular. El error en esta segunda parte de la oración es que, según la teoría de la tinción de gram, no se tiñen de color fucsia, sino que se tiñen de color rojo o rosa. ¿Sí? Ahí estaba lo incorrecto. No, el color fucsia no se lo considera como se han teñido, sino que se los consideran rojo o rosa.
¿Sí? Lauti, creo que ese era, no sé si eso era lo que te había entrado, hecho ruido. Bien. ¿Alguien tuvo dudas con esta pregunta? ¿O alguien más Sí, yo, para...? profe, que tuve la misma porque marqué esa, Ajá, pero... no sabías No, por no, qué. miento. No, marqué la C, La C, pero porque pensé que igual yo lo relacioné porque puede ser que primero todas se tiñen de violeta y después a la gran negativa con rosado o rojo. claro. Sí, no, no, está bien lo que estás diciendo. Todas al principio, cuando le ponemos el colorante violeta, se van a teñir todas de violeta, pero cuando terminamos de hacer el proceso o la tinción de Gram, ese es el resultado. Porque acuérdense que teníamos 3 pasos. Teníamos todo con violeta, después lo lavábamos todo con alcohol y después lo teníamos nuevamente con safarina, que era el color rosado. Entonces las negativas quedaban teñidas de rojo o rosado y las positivas quedaban violetas o azules. ¿Sí? Entonces, la pregunta cuando hacen estas preguntas es cuando finaliza el proceso de Gram. ¿Sí? Sí, entonces era por el color nomás. ¿Es rojo Excepto o que hagan rosado? la aclaración de que... Exacto. Sí, esa sería la aclaración. Siempre hace referencia cuando termina el Gram, excepto que nos digan, bueno, en el primer paso del Gram, cómo quedan las bacterias, pero si no siempre es cuando termina todo el proceso. Sí, ¿Alguna profe, otra ahora consulta sí. más de esta? Bien, perfecto. Entonces ahora sí ya ahora ya quedó. Bien. Entonces continuamos. Si necesitan, volvemos cualquier cosa. Acá era otra de las que nos pedían también que tenían dudas. Un segundo que quería. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de las células procariotas? ¿Sí? Es algo negativo, no es. Entonces, alta relación superficie-volumen, que es la A, es una característica. La C, respiración y fotosíntesis por enzimas en membrana citoplasmática, también es una característica, porque recordemos que no tienen ni cloroplasto ni mitocondria, entonces lo reemplazan a través de enzimas en la membrana citoplasmática, tienen múltiples formas, también es correcta, y en odontología se agregaba ausencia de membrana nuclear, que también es correcta, porque como no tenemos núcleo, no hay membrana nuclear. Y la que era incorrecta es la que dice que el tamaño celular era de 17 a 30 nanómetros. ¿Por qué es incorrecta? Porque en realidad el tamaño de las bacterias o de las procariotas, ¿recuerdan cuál era el tamaño? ¿Alguien lo recuerda? El tamaño De de las 1 a 3 puede ser, profe. bien, de 1 a 3 micrómetros. Y acá estamos en medida de nanómetros. Entonces, por eso no corresponde, esa es incorrecta. ¿Sí, Rocío? ¿Esa era la consulta tuya? ¿Alguien más tenía duda con esta? Sí, tenían de 1 a 3 micrómetros era el tamaño y el volumen era de 1 micrómetro al cubo. ¿Seguimos entonces? No sé si Sí, Rocío, si profe. querés escribir por el chat, yo te puedo leer cualquier cosa si necesitabas algo más de la 3. La pregunta 4 dice, las bacterias flageladas se mueven por sucesión de saltos y paradas, carreras y paradas, aceleraciones y frenadas, carreras y frenadas. La correcta era la B, que era carreras y paradas. Y en la opción de odontología se agregaba en la opción E, ninguna bacteria tiene capacidad de moverse, que eso es totalmente falso, ¿sí? Un poco más falso de cualquiera de las otras opciones, porque teníamos esa acción, carreras, o sea, se movía por un lado,
se paraba, se volvían a reorientar y luego ahí iniciaban de vuelta. Estoy leyendo el chat, por eso me demoro unos minutitos. Rocío, ahí pusiste de 1 a 30 micrómetros y es de 1 a 3 micrómetros, ¿sí? Para que te quede, por las dudas, para que no te quede ese concepto. Es de 1 a 3 micrómetros el tamaño de las bacterias. Perfecto. No lo había leído porque me había quedado abajo tu chat. Ahora que lo leo, vuelvo a eso. Bien, entonces, vamos con las 5. Dice, las bacterias tienen fuente de variabilidad genética. ¿Qué procesos o procesos abarca? Conjugación, transformación, transducción. ¿Sí? Los tres son procesos que le permite variabilidad genética, por lo tanto la correcta era D, todas son correctas. Y estaba la E que dice solo A y C son correctas, esto sería incorrecto porque la B también era correcto. ¿Se acuerdan qué tipo de transformación o cómo llamábamos estas transferencias? Si eran horizontales o verticales. Horizontales, profe. Horizontales, muy bien. Teníamos 3 horizontales y una vertical. ¿Recuerdan cuál era la vertical? La mutación. Las mutaciones, perfecto. Las mutaciones desarrollamos, por así decirlo, pero está muy bien. Entonces, todos estos son correctas. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, ninguna. Bien, seguimos. Cualquier cosa paramos. 6. Marcar la asociación incorrecta entre la bacteria y su forma. Entonces, la B, que es Escherichia coli, bacilo, correcto. La C, Mycobacterium tuberculosis, bacilo, correcto. Streptococcus pneumoniae, estreptococo, es correcta. Y Staphylococcus aureus, que es un estafilococos, también es correcta. La que era incorrecta era la A, que era el Treponema palladium, que nos decía que era coco, y ¿alguno recuerda cuál era su forma? Un estreptococo. Era una espiroqueta. Muy bien, Lauti. Era una espiroqueta, ¿sí? Esa era la única asociación que era incorrecta, todas las otras eran correctas. Por supuesto, la opción E solo era para odontología, pero todas las otras opciones eran correctas. Eran correctas excepto la de treponema, que era una espiroqueta. Muy bien. ¿Todos pudieron detectar esta o fue como complicada esta? Y a mí me costó porque no me acordaba bien, nada más. Sí, bien, porque es algo memorístico, digamos, no podíamos analizarlo. Sí, claro, profe. Bien. Eso pasa hasta que, porque tenemos que seguir hasta que se nos van quedando y después van a ir viendo que algunas cosas que ya pueden procesar, como que no va a ser memorístico, y algunas cosas van a tener que ser sí o sí memorístico porque no queda otra, quizás hacer algunas asociaciones. En este caso, estafilococos y estreptococos estaba relacionado su nombre con su forma. Entonces ahí era como un poquito más fácil. Vamos a la opción 7, entonces, a la pregunta 7. Dice, de las siguientes aseveraciones, marcar la opción correcta. Entonces, los pilis son más largos y menos numerosos que las fimbrias, eso era correcto. ¿Se acuerdan para qué servían los pili o el pilus? O pilus sexual era, ¿sí? Se lo vimos así. Participan en la conjugación. Perfecto, participaba en la conjugación, que era para transferir genes de una bacteria a otra. La opción B decía, las fimbrias carecen de cuerpo basal y gancho, también es correcta. Los que poseían cuerpo basal y gancho eran los flagelos, ahí aparece la palabra carecen, es decir, no tienen cuerpo basal y ganchos. La C dice, las fimbrias no permiten
movimiento, sino adherencias. Eso también era correcto porque el que estaba encargado del movimiento era el flagelo. Entonces, la opción correcta era todo es correcto. Y en odontología estaba la opción A y C son correctas, que en parte es correcta, pero la B también era correcta, entonces no se la puede considerar como correcta. ¿Hasta acá estamos? ¿Continuamos? ¿Sí? Por favor, párenme si necesitan que reveamos o revisemos alguna. La pregunta 8 dice, con respecto a la pared celular de los procariotas, marque la opción incorrecta. ¿Sí? De vuelta tenemos que marcar incorrecta. Entonces, en el dominio arquea está formado por pseudopeptidoglucanos, que es correcto. En el dominio bacteria, las gram positivas tienen una pared más gruesa con ácidos teicoicos en el interior, en el exterior, también es correcta. En el dominio bacteria, las gram negativas tienen una pared delgada, pero por fuera presentan una segunda bicapa lipídica, también es correcta, ¿sí? Y la que era incorrecta era que algunos poseen pared celular de quitina. Eso es incorrecto, la quitina va a estar presente en la pared celular de los hongos, que los vamos a ver, hoy vamos a empezar a verlo. Y en odontología todas son correctas, eso está mal porque la D era incorrecta. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? ¿Continuamos entonces? Sí, profe, continuamos. Bien. La 9 dice, respecto a la cápsula, marque lo que no corresponda. Permite adherencia, correcto. Algunas bacterias la tienen, correcto. Brinda más resistencia a la fagocitosis, correcto. Y todo es correcto, no, no podría ser como característico. Entonces, la opción B dice disminuye su virulencia. ¿Saben por qué sería incorrecto? En realidad aumenta la virulencia. Muy bien. Sí, eso sería lo que pasaría. En realidad hay un aumento de la virulencia. Muy bien. Por eso sería incorrecta la opción B. La pregunta 10 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto de bacterias? A. Los estafilococos son racimos de bacterias esféricas. Eso es correcto. Salvo los micoplasma, el resto de las bacterias carecen de colesterol en su membrana celular. También es correcto. La pseudomona tiene forma de bacilo, que es la D, también es correcto. La E, aparece el treponema palladium, que es una espiroqueta, que eso también es correcto, que ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Y lo que era incorrecto era la C, que decía, los micoplasma tienen pared celular de peptidoglucano. ¿Sí? ¿Por qué sería incorrecto? ¿Alguno pudo determinar el por qué era incorrecta esa oración? Porque los micoplasmas no tienen pared celular. Perfecto, ¿sí? Era esa la lógica en esta pregunta. Los micoplasmas eran como la excepción de las bacterias con respecto a la pared celular. Y con respecto a lo que había que marcar las opciones incorrectas, ¿se fueron dando cuenta de cada una o a veces leían rápido y se les complicaba si era correcta o incorrecta? ¿O pudieron ir haciendo una lectura lenta y correcta? ¿Eso les pareció, o sea, pudieron resolverlo bien cuando parecía incorrecta? ¿Sí? No, profe, yo me equivoqué. En las que decía incorrecta, no lo leía bien y apretaba la correcta en vez de... Bien. ¿Y te diste cuenta o ahora te acabas de dar cuenta? Ahora me acabo de dar cuenta. Bien. Bueno, entonces para la próxima hay que tratar de tomarse unos segunditos más porque uno siempre está acostumbrado, nuestra cabeza está acostumbrada de marcar siempre la correcta. Entonces hay que tomarse unos segunditos más para darle un segundo a nuestro cerebro que procese toda la oración. Por eso en este yo justo se los estoy marcando como para que prestemos atención a esas palabritas. Seguimos con la 11. Dice, respecto de la nutrición de las bacterias, podemos decir que
si un organismo utiliza como fuente de energía la luz, no puede usar como fuente de carbono materia orgánica. Si eso es falso. ¿Se acuerdan cómo los llamábamos a estos organismos que usaban la luz como fuente de energía y materia orgánica como fuente de carbono? ¿Qué nombre recibían? Fotoorganotrófos, algo así. Muy puede bien, ser. perfecto, vale. Fotoorganotrófos, ¿sí? Entonces, la A es incorrecta. Después, perdón, después dice, los quimiotrófos utilizan luz como fuente de energía. Eso es incorrecto. ¿Qué estaría mal? Utilizan compuestos inorgánicos, puede ser. Muy bien. En realidad, compuestos orgánicos como fuente de energía, ¿sí? Quimio son de química, químicos, pero en este caso, como fuente de energía, se utilizaban compuestos orgánicos. Pero estabas bien. Y cuando utilizan la luz, los llamamos fotótrofos. La C dice, los organotrófos utilizan compuestos inorgánicos como fuentes de carbono. ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿O por qué es incorrecto? Porque utilizan compuestos orgánicos, Muy no bien, ¿sí? inorgánicos. Perfecto. Organotrófos utilizaban compuestos orgánicos, no inorgánicos. Cuando utilizaban los compuestos inorgánicos, los llamábamos ¿sí? Entonces, ninguna es correcta, era la opción correcta, y B y C son correctas, no era la opción correcta para odontología, porque ninguna era correcta directamente. Y Profe, llegamos a la tengo pregunta. una Sí, duda con el 11. sí, El A, ¿por qué está? O sea, no es correcta. No en la entendí A, por qué. Ajá, en el A. bien, porque dice que si un organismo utiliza fuente de energía, como la luz, no puede usar fuente de carbono en materia orgánica. ¿Sí? Por usar luz, no puedo usar materia orgánica. Como que les bloquea. Pero nosotros vimos que existen los organismos fotoorganotrófos, que utilizan luz y materia orgánica como materia de carbono. ¿Te ubicás, Male? ¿O no tanto? Entonces, porque me marea la pregunta, por eso la marqué como que era esa. Como que era esa. Porque yo entendí que al usar fuente de energía de la luz, no pueden usar fuentes de carbono o algo así. No sé, pero me Esa es la, confundía. exacto. A ver, eso es lo que vos entendiste, es lo que dice la pregunta. ¿Sí? Que no pueden usar materia orgánica. Eso está bien. Esa es la interpretación de esa opción. Pero si nosotros nos vamos a lo que hemos estado viendo, ustedes tenían dos cuadritos. Primero, como un esquema que les presentaba a ustedes, que eran las cuatro opciones de tener energía y las opciones de tener fuentes de carbono. Y después teníamos un segundo cuadrito donde era la unión de estos procesos. Estoy ahí esperando que se me abra el PowerPoint para mostrarte las imágenes. Puede ser el cuadro ese que relacionaba los fotótrofos con los dos fuentes de carbono, que Los unía dos las fuentes, palabras. Sí, sí, ya sé cuál me exacto, dice. era fuente de energía y fuente de carbono. Sí, sí, ya sé cuál cuadro me dice, profe. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que si yo utilizo la luz como fuente de energía, no puedo usar materia orgánica como fuente de carbono. Y eso en realidad es incorrecto, porque si yo uso la fuente de energía como luz, la luz como fuente de energía, yo tenía dos opciones. Como fuente de carbono podía usar materia orgánica o podía usar materia inorgánica. ¿Sí? Sí, Entonces, si profe. usaba materia orgánica, llamábamos fotoorganotrófos, y si usaba materia inorgánica, los llamábamos fotolitótrofos. Sí, profe, ¿Sí? ahora sí entendí Ahora la sí, pregunta. Sí, sí, sí. ¿necesitas que te muestre el cuadrito o ya te ubicaste? Sí, profe, me ubiqué. Con ¿Ya los está? nombres sí me ubiqué, pero no la oración, no la entendía. Ah, bien, la opción, digamos.
no Claro, pudiste... sí, 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 porque como decía, no puede usar, pero en realidad sí se puede usar. Creo que eso fue lo que me Exacto, confundía. eso sería lo incorrecto, el no puede usarse. Entonces, ¿estamos mal ahora? Sí, profe, ahora sí, ¿Sí? sí, yo lo Bien, entendí. perfecto. Entonces, si alguien tiene otra duda, me para igual así, no hay ningún problema. Ahora vamos a la 12 que había generado algunas dudas. Decía, ¿cuál de las siguientes características o procesos son comunes tanto en bacterias como en virus? Esa era la pregunta 12, que nos había preguntado Ro. Entonces, la primera característica nos decía fisión binaria. La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual en los seres vivos. ¿Sí? Los seres vivos, particularmente en células. Entonces, la fisión binaria sí pertenece a bacterias, pero los virus no tienen la capacidad de reproducirse por fisión binaria. ¿Sí? Los virus se iban a reproducir una vez que ingresan al organismo hospedador por el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. Entonces, fisión binaria no podría ser. Los ribosomas son estructuras celulares, por lo tanto, están solamente en las células, es decir, en bacterias tanto procariotas como eucariotas. El proceso de mitosis es una división celular, por lo tanto, solamente ocurre en células. Y en este caso va a ocurrir en las bacterias. La mitosis sería la división de las células, que podría ser también en este caso, la podemos llamar como fisión binaria. Sería como un sinónimo en el caso de las bacterias que se dividen por fisión binaria. La conjugación, vimos recién y dijimos recién que era una transferencia horizontal de genes entre bacterias a través del pilus. Entonces, los virus no participan en este proceso o no tienen la capacidad de realizar conjugación. Y lo que sí era correcto es que ambos tenían material genético de ácidos nucleicos. ¿Sí? Nosotros sabemos que las células procariotas, como las bacterias, tenían en su interior el ADN disperso o el material genético disperso. Y los virus no llegaban a ser seres vivos porque no tenían una estructura celular, pero sí contenían material genético que podía ser ADN o ARN, y ese material genético era el que inyectaba en las células del hospedador y producía el control, por así decirlo, de ese hospedador, y las células se empezaban a replicar según sus características o sus condiciones. ¿Se entendió esta pregunta? No, profe, yo no Sí, entendí. profe. Bien, ¿qué es lo que no se entendió, Male? O Ro, no sé si Ro se lo entendió ahora. Yo soy una porque me confundí porque no, en el cuadernillo dice división simple o fisión binaria. Por eso marqué fisión binaria. Pero no Bien, sé, no entiendo Profe, la yo también pregunta tengo duda tampoco. porque yo también marqué fisión binaria. bien. Entonces, fisión simple o fisión binaria o división o bidivisión son todas el mismo proceso, nada más que son sinónimos. ¿Sí? Fisión es que se corta en dos. A esa hace la referencia. O división binaria o bidivisión. ¿Sí? Ahí se entiende por lo menos el proceso de fisión binaria. Sí, profe, eso solamente lo hacen las bacterias nomás, por lo que Las había dicho. bacterias, exacto, y algunos eucariotas unicelulares, algunos parásitos. Sí, Ah, sí, bien, profe. entonces la pregunta decía que teníamos que buscar, o sea, que los dos tengan en común. Exacto. Ah, ya entendí entonces. Características o procesos son comunes tanto en bacterias como en virus. ¿Sí? Los dos tenían que tener esa característica. Claro, sí, 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 pero fisión binaria solo la tienen las bacterias. Exactamente, bacterias y algunos eucariotas unicelulares. Pero es típico de las bacterias. Sí, profe, ahora sí, ya lo Ahora sí, entendí. Sí, sí. no sé si Ro estaba hablando o alguien más estaba hablando porque no alcancé a ver quién era. Escuché otra voz que no le había quedado claro, pero no alcancé a leer quién era.
No sé si ahora quedó más claro. Ro, ¿qué era vos pusiste más o menos? ¿Qué es lo que no te ha cerrado de esta pregunta? Bien, te cuesta darte cuenta porque es correcta. Primero la pregunta nos pide cosas en común de virus y bacterias. ¿Sí? Cosas que tengan los dos. Entonces tengo que buscar algo que lo encuentre en virus y en bacterias. Entonces, si yo leo, primero, fisión binaria, lo encuentro en bacterias. Correcto, lo puedo seguir utilizando. Ribosomas, lo encuentro en bacterias. La fisión binaria sería la reproducción, por eso también lo encuentro en bacterias. Material genético de ácidos nucleicos, también los encuentro en bacterias, porque tienen ADN y hacen ARN y proteínas. Entonces también lo puedo tener en cuenta. El proceso de mitosis es una división celular, entonces también lo pueden hacer las bacterias. Y no sé, error, no recuerdo si está en odontología o técnico. Entonces, la conjugación también es parte de las bacterias, entonces también lo tengo que tener en cuenta. Ahora, lo segundo que hago es tomar al virus y revisar. Entonces, por bacterias no puedo eliminar ninguna opción. Todas pertenecen a bacterias. Entonces tengo que tomar el virus y ver si el virus realiza o tiene alguna de estas características. Fisión binaria no es correcta, o sea, no es compatible con el virus, porque fisión binaria es la reproducción de una célula, ¿sí? Que se divide en dos células idénticas. El virus no es célula, entonces no puede realizar fisión binaria. Los ribosomas son estructuras celulares, por lo tanto tampoco van a tener los virus. El material genético de ácidos nucleicos sí lo tienen los virus. Vimos que habían virus con ADN y ARN, y a su vez nosotros sabemos que el virus inyecta su material genético a la célula, y ese material genético toma control de la célula, por eso nos infecta. Entonces, sería la C una posible opción. La mitosis sabemos que no es un proceso de división celular, por lo tanto el virus no es una célula, no lo puede realizar. Y el proceso de conjugación, ya vimos que necesitábamos unas estructuras como el pilus, y lo que producía era la unión de dos bacterias. Entonces los virus no pueden realizar. Y por lo tanto, la única opción que nos queda, que lo pueden hacer tanto las bacterias como los virus, es la presencia de material genético en ácidos nucleicos. Ese sería más o menos el caminito que tendrías que seguir para ir deduciendo o darte cuenta cuál era la correcta. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, Ro? ¿O queda un poquito más claro? ¿Alguien más tiene duda con esta pregunta? No, profe, a mí ya lo entendí bien. Perfecto. Entonces, hasta acá serían los de técnico. Nos quedan dos más de odontología, pero hasta acá eran las preguntas de técnico. Vamos a pasarnos unos minutitos, pero así ya lo terminamos. La pregunta 13 decía, del dominio arquea, busque la asociación correcta. Creen arqueaota, productoras de metano, eso sería incorrecto. Euriarqueaota, hipertermófilos, también era incorrecto. Corarqueaota, halófilos, era incorrecto. La D era corarqueaota, nunca se han cultivado, eso era correcto. ¿Sí? Y la opción nada es correcto no sería la opción correcta porque la D sí era correcta. Y por último, las cianobacterias son organismos procariotas que habitan en agua dulce generalmente, eso es correcta. Contienen clorofila A y descomponen el agua produciendo oxígeno molecular, también es correcto. Son productores primarios que pueden habitar en ambientes extremos de salinidad, también es correcta. Y se reproducen por fisión binaria. Todas esas de la A a la D son todas correctas. Por lo tanto, la opción que había que marcar, todo lo anterior es correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas últimas o de toda parte del TP? ¿No? ¿Y sobre la unidad 10, alguna duda? No, profe, de mi parte no. Bien. Entonces,
Perfecto, si no hay ninguna duda, son 9:35. Lo que vamos a hacer, como me pasé 5 minutos, nos vamos a encontrar a las 10:05. Así les doy su media hora de recreo.